Qué bueno que una vez más nos podemos ver por acá, tener un tiempo más de estudio de la palabra de Dios y exponernos a la predicación de su palabra. Para empezar, vamos a orar, vamos a rogar que Dios esté con nosotros, que Él nos acompañe en este tiempo. Oramos. Dios y Padre, buscamos tu rostro en oración. Acompáñanos tu Señor, una vez más te lo rogamos. Gracias por los medios que tú nos has dado para que tu palabra pueda seguir siendo predicada. Usa, oh Señor, a la persona que en esta ocasión está teniendo la oportunidad de llevarla. Que todo el centro no esté enfocado, oh Señor, en la persona que está exponiendo, sino en tu gloria, oh Señor, y en tu mensaje. De hecho, eso es lo que todos necesitamos. Que seas tú quien hables a nuestros corazones. En Cristo Jesús, estos son nuestros favores. Amén. Vamos a iniciar nuestro sermón y en esta ocasión, hermanos, vamos a continuar en Hechos. Ya hemos tocado algunos sermones en el libro de los Hechos, específicamente en el capítulo 12. Estuvimos 4 sermones en ese capítulo 12 y ahora entramos al capítulo 13 del libro de Hechos. Entendemos que toda la escritura es palabra de Dios y Hechos es parte de toda la escritura que es palabra de nuestro Señor. Y como palabra de Dios, Dios nos va a hablar en ella cada vez que nos exponemos a ella. Hay algo que me ha llamado la atención, hermano, y es que viendo los boletines y las noticias, al parecer ya los picos altos de las enfermedades, los contagios por esta pandemia y las muertes por esta pandemia, parece al parecer que ya empiezan a bajar esos picos altos. En la mayoría de los países ya se vieron los picos altos y después que pasa este periodo, al parecer todo va en picada hacia abajo. Es decir, ya se sobrepasó esta etapa de los picos altos, tanto de contagios como de muertes, salvo excepciones que todavía se ven, como en esta semana en Nueva York hubieron picos altos de muertes. Tanto así es el caso que supuestamente, por esta situación de que ya los picos altos no se están viendo, supuestamente, como siguen las estadísticas, ya empiezan a haber planes de reactivación de economías. Claro, contrario a esto, algunos han dicho que hacer cosas antes de tiempo o no en el tiempo correcto, lo único que pueden hacer es empeorar las cosas. Lo cierto es que para tomar decisiones así, se entiende que debe ser bajo consejo, bajo la guía y opinión de los expertos y sus asesores. El deseo nuestro es, ojalá que así sea, que algunos que toman estas decisiones, que están en estos lugares de incidencia, para sugerir los pasos a tomar, entre ellos pudieran haber personas de intimidad con Dios, o allegados a ellos personas con intimidad con Dios, para que estas medidas a tomar no solo se guíen de los libros o de las estadísticas o de los números, sino que también cuenten con el respaldo divino. Eso sería lo ideal, hermanos. ¿Por qué? Porque no hay nada más, no hay nada que dé más tranquilidad que contar con la aprobación divina para cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer. Esa es la razón, hermanos. Esa es la razón. No hay nada que dé más tranquilidad que contar con la aprobación divina para cualquier cosa que vayamos a hacer. Yo quisiera que vayamos a un texto, un relato que nos menciona la manera en que se puede contar con la aprobación divina, con el respaldo divino. Y vamos a Hechos, capítulo 13. Ese es nuestro texto en este momento, Hechos 13. Vamos a leer verso 1 hasta el verso 3. Dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, digo al Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. En comunión con Dios. Ese es nuestro título
en este texto que consta de 3 versículos, Hechos 13, 1 al 3, en comunión con Dios. Y vamos a ver allí 2 puntos. Primero veremos, en comunión con Dios, es que Él se comunica con nosotros. Y segundo veremos, en comunión con Dios, nos encomendamos a Él para la ayuda divina. Esos son nuestros 2 puntos que veremos en el día de hoy. Y vamos a entrar inmediatamente a nuestro primer punto. En comunión con Dios es que Él se comunica con nosotros. El texto nos menciona una iglesia en específico. Nos menciona que habían líderes, que hacían lo que Dios les había llamado a hacer, es decir, ministraban la palabra. Pero no solo eso hacían, estaban también ayunando, se especifica allí en nuestro texto. Es decir, estaban en comunión con Dios. Y sobre la base de esa comunión con Dios es que el Señor les da instrucciones, las cuales obedecieron presentándose en comunión una vez más delante de Dios. En estos 3 versos solo hay algo que se repite 2 veces. 2 veces hay algo que se repite. O 2 ocasiones que son 2 cosas que se repiten. Y es primero la mención de Bernabé y Saulo. Se repiten cuando habla de ellos y luego se repite cuando se están dando las instrucciones. También, aparte de eso, hay algo también que se repite. Y es que se menciona o se destaca 2 veces que estaban en comunión con Dios. Estaban ministrando al Señor, estaban ayunando. Y luego que recibieron la instrucción, continuaron y tuvieron un tiempo de ayuno y oración. Estaban en comunión con Dios. De allí es que viene nuestro título. Esta parte del libro, de aquí en lo adelante, es como si fuera la segunda parte del libro de Hechos. La narrativa de Lucas continúa, pero después de mencionar los inconvenientes de los cristianos, después de mencionar todo un lapso de episodios en los que de una manera marcada la iglesia estaba bajo ataque, ahora este capítulo inicia mostrando la reunión de santos sin mencionar ataques, hermanos. Después de mencionar tantos ataques, ahora este capítulo inicia mencionando la reunión de santos sin mencionar ataques. Y aquí se ven acciones bíblicas dentro de la reunión de santos, que son resumidas en comunión con Dios. Eso es lo que vemos allí en nuestro texto. ¿Cómo inicia nuestro texto que estamos estudiando? Hechos 13, verso 1. ¿Qué dice allí? Vamos allá y lo leemos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Esta introducción parecería una continuación del verso 25 del capítulo anterior, de donde ellos estaban y qué estaban haciendo, a donde ellos se encuentran en este momento. Estaban en la iglesia de Antioquía. Miren lo que dice el verso 25. Verso 25, en este caso del capítulo 12 de Hechos. Dice allí: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Luego de esto es que nuestro relato inicia en la iglesia que está en Antioquía. Y hay 2 cosas que destacar, hermanos, cuando vemos nuestro texto y estudiándolo. 2 cosas. Primero, es bueno decir que Antioquía, como ciudad de Siria, fue fundada mucho antes de Cristo y no era cerrada a enseñanzas. E incluso eso fue lo que hizo que la presencia del cristianismo allí fuera recibida con menos severidad que en otros lugares, que se propagara y que hubieran allí cristianos. Eso fue lo que hizo eso. En Hechos 6:5, por ejemplo, se menciona a uno de los elegidos para servir a las mesas, conocido como Nicolás, que había creído. Y se destaca allí que era de Antioquía, de esta ciudad que estamos mencionando allí, de Antioquía, la cual es considerada Antioquía como ciudad, la iglesia de Antioquía, como la primera iglesia de los gentiles. Así es destacada la iglesia de Antioquía, que de hecho se menciona en varios relatos en todo el Nuevo Testamento. Segundo, primero es esto. Segundo, se menciona no solamente que había una iglesia en Antioquía, que habían unos hermanos allí. Se menciona también que habían profetas y maestros. 2 términos importantes del Nuevo Testamento, como lo destaca el pastor John MacArthur. Aunque de presencia del momento apostólico,
aunque de presencia particular solamente en el momento apostólico, en específico los profetas, quienes jugaron un papel importante en la iglesia apostólica. Y eso lo vemos en 1 Corintios 12:28, en Efesios 2:20 y en otros textos más. Pero qué decir, hermanos, al igual que los apóstoles, ellos eran predicadores de la palabra de Dios, estos profetas que se mencionan aquí, y maestros. Y en los primeros años fueron responsables de que la iglesia instruyera a las congregaciones locales, que en ocasiones incluían nuevas revelaciones de parte de Dios, como en Hechos 11:28, donde se menciona allí el profeta Gabo, que hizo una profecía, la cual se cumplió ciertamente. En ambos incidentes se narra que los profetas, a diferencia de los apóstoles, recibieron revelación práctica, no doctrinal. Cuando lo vemos en la Biblia, nunca lo vemos con revelaciones doctrinales, sino con revelaciones prácticas. La función de los profetas como receptores de revelación divina terminó con el cese de los dones de señales temporales. Incluso también su oficio, como el de los apóstoles, fue reemplazado por los de pastores, maestros y evangelistas, como lo vemos en Efesios capítulo 4, verso 11 y verso 12. Ahora bien, ya tenemos dos ideas de nuestro texto. Lo primero es que había una iglesia en Antioquía que fue fundada antes de Cristo y que era una ciudad abierta donde el evangelio se propagó. Y se menciona también que habían profetas y maestros, y ya hemos hablado acerca de esto, de que eran oficios que también fueron temporales, que pasaron también asimismo con el oficio del apostolado. Ahora bien, hasta esta parte en la historia, todo se ha centrado en algunos personajes, y ahora vemos en Hechos 13, de aquí en adelante, cómo empiezan a mencionarse otros personajes en sucesión. Es decir, ahora vemos cómo Dios va usando a otros líderes para continuar la obra que es de Dios y que se trata acerca de Dios también. Eso es lo que vemos allí. Yo quisiera que vayamos al verso 1 y lo leamos una vez más. Dice allí: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Esos son los detalles que da nuestro texto. Y echémosle un vistazo a los mencionados allí. Echémosle un vistazo. Se menciona a Bernabé, el primero, el mismo que se describe en Hechos capítulo 4, verso 36, que se le cambia el nombre, claro, él se llamaba José, natural de Chipre, como se menciona en Hechos 4:36, pero los apóstoles le ponen el nombre de Bernabé. Fue uno de los primeros convertidos al cristianismo y fue uno de los que también se propuso también como un gran ayudador en la iglesia y también para servir a las mesas. Se menciona después de Bernabé a Simón el que se llamaba Níger, que probablemente todo su nombre se relaciona con que era una persona de la piel oscura. Simón el que se llamaba Níger. No hay tantos datos acerca de él y por eso no podemos decir tantas cosas. También se menciona a Lucio de Cirene, probablemente uno de los mencionados en Hechos 11, 19 al 20, que predicaron a los gentiles en Antioquía. Recuerden que hubo un grupo que se menciona en Antioquía que estuvieron predicando. Probablemente este Lucio de Cirene es uno de ellos. Se menciona también Manaén, quien su nombre es una forma griega del hebreo, Menaén, que significa consolador. Y cuando se menciona a Manaén, se destaca algo con él, y es la familiaridad que tenía con Herodes. Lo que se destaca de él, lo que se está diciendo de él, que este es un título de hermano de crianza de Herodes, que se crió junto con Herodes. Y por último, también se menciona a Saulo. Es el último que se menciona allí. Saulo, natural de Tarso, que nosotros conocemos mucho, que se ha predicado mucho acerca de él. Alumno de Gamaliel, uno de los principales perseguidores de la iglesia, pero que había tenido un encuentro con Cristo y que nunca más fue la misma persona. Quien recientemente fue traído a Antioquía por Bernabé, ese es Saulo, el último que se menciona. Miren, hermanos, he mencionado lo que nuestro texto menciona, los personajes que allí se mencionan. Y nosotros no podemos espiritualizar esto. No podemos espiritualizar la mención de estos hombres, pero hay algo aquí que tenemos que decir, que
Con esto, hermano, nosotros vemos la multiforme gracia de Dios al salvar. La multiforme gracia de Dios al salvar y de dar dones para el servicio del Señor y su obra. Hombres de diferentes lugares, con diferentes trasfondo familiar, con diferente educación y formación. Alguien ha dicho que esta pandemia nos ha hecho ver iguales a todos. Es decir, todos estamos en la misma condición de adquirir esta enfermedad. Seas pobre o rico, puedes tener la enfermedad. Seas blanco o negro, puedes tener la enfermedad. Tengas maestría y seas bien educado, o seas una persona que nunca haya estudiado, no importa. Todos podemos adquirir esta enfermedad. Todos somos vulnerables. Los clasistas muchas veces somos nosotros, hermanos. Y aún penosamente eso se ve dentro de la iglesia. En el cristianismo nuestro Dios no nos ha enseñado así. Dios no nos ha enseñado así. Al ver la composición de la genealogía, tanto en Mateo como en Lucas, de nuestro Señor Jesucristo, vemos la diversidad de cómo Dios actúa, hermanos. Entre los discípulos también, no solamente en la genealogía, entre los discípulos había un grupo de pescadores, había un recolector de impuestos, como dice MacArthur, odiado por todo el mundo, y había un político fanático que era bastante efusivo, así que había una variedad. Dios siempre ha salvado así. Cuando vemos estos hombres que menciona nuestro texto, vemos en ellos diferencias de procedencia y de muchas otras cosas, pero tenían algo en común. Estos hombres que se mencionan aquí, se mencionan de ellos diferencias de procedencia y de muchas otras cosas, pero todos ellos tenían algo en común. ¿Sabes qué? Era algo que hacía que esta iglesia de Antioquía sea una iglesia bíblica y fuerte. Tenían en común que eran hombres espirituales, hombres piadosos. Aunque había diversidad en muchas cosas, tenían en común que eran hombres espirituales y piadosos. ¿Y sabes qué nos dice eso, hermanos? Que cuando tú vayas a orar por los líderes de la iglesia, ora para que Dios les ayude a ser hombres más piadosos, para que Dios les ayude a ser hombres más espirituales. Cuando tú vayas a orar y tú no te venga a la mente por qué orar por tal hermano, recuérdate que hay algo que ellos deben tener, que es que deben ser hombres piadosos. Así que no dejes de orar por la piedad de quienes predican, de los diáconos de las iglesias, de quienes enseñan, de quienes están dirigiendo en algún lugar donde Dios les ha puesto. Cuando vamos a orar por nuestros hermanos, ya tenemos por qué orar, para que Dios les ayude a ser hombres piadosos y espirituales. Todos tenemos necesidades, pero no hay necesidad mayor para la gloria de Dios, para bendición de la iglesia y para las propias almas de los que dirigen la iglesia, que no dejemos de orar por su vida espiritual, por su vida de piedad. No dejemos de orar por la vida de piedad de los líderes que tenemos. Recuerden, hermanos, nuestro tema es en comunión con Dios. ¿Qué hablaba de la espiritualidad de estos hombres y de la piedad que ellos tenían? ¿Qué hablaba de eso? Bueno, vamos a seguir leyendo el verso 2. Verso 2. Dice allí: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Dice allí, ministrando estos al Señor y ayunando. Lo que ellos están haciendo, en lo que están ocupados, hermanos, no fue en algo que ellos se inventaron en ese momento. No. Eso no es así. Vamos más para atrás. Vamos a Hechos, capítulo 6, para que veamos algo allí. Hechos, capítulo 6. Vamos a leer verso 2 al verso 4. Estos hombres que destaca la iglesia de Antioquía, que eran hombres espirituales y piadosos. ¿Por qué nosotros vemos que eran hombres espirituales y piadosos? Bueno, aquí se nos dan unos cuantos detalles acerca de ellos. Algo que ellos estaban haciendo. ¿Y qué ellos estaban haciendo? No algo que les surgió de la nada,
sino miren lo que ellos estaban haciendo. Hechos 6, verso 2 al verso 4. Dice allí: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo. Y dice allí: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Lo que estaban haciendo estos líderes de la iglesia de Antioquía era imitar los apóstoles, quienes se dedicaron al ministerio de la oración y al ministerio de la palabra. Y aquí quiero que veamos ambas ocupaciones juntas, porque resumen lo que es pasar tiempo con Dios, hermanos. La mayor bendición que puede tener una iglesia es que sus líderes se ocupen en la oración y en ministrar la palabra. De hecho, no lo tengo en las notas aquí, pero ahora me viene a la mente que algo que se destaca de muchos de nuestros líderes antepasados, Spurgeon, y de muchos otros también, ¿saben qué era, hermanos? Que tenían vidas de oración. Vidas de oración que mostraba eso, que tenían mucha comunión con Dios. Pasar tiempo con Dios, esas siempre tienen que ser las prioridades del hombre de Dios. Pasar tiempo con Dios. Estos hombres que se mencionan aquí en Hechos 13, del 1 al 3, estos hombres estaban involucrados en donde Dios los había llamado y pasaban tiempo delante de Dios en comunión con el Señor. Si queremos ver qué tan espirituales somos, no busquemos una lista de qué tantas cosas nosotros estamos haciendo o en qué tantas cosas estamos participando. Veamos solamente, hermanos, qué tanto tiempo estamos pasando con Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. No es ver en qué tantas cosas estamos involucrados, o qué tantas cosas estamos haciendo, o en qué tanto estamos participando. Es pasando tiempo con Dios. Pasando tiempo con Dios, en comunión con Dios. En Hechos 11, 26, específicamente ahí mismo en Antioquía, es donde a los cristianos se les llama así por primera vez, cristianos. En Hechos 11, 26. Y ser cristiano, de hecho, era un mote de burla en ese entonces, porque era ser como Cristo era, parecerse a Cristo. Hoy mucha gente dice que es cristiana. Bueno, yo creo que sobre la base de ese calificativo de cristianos, yo creo que todos debemos evaluarnos. Yo creo que todos debemos evaluarnos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchos decimos que somos cristianos. ¿Sabes qué? Si muchos decimos que somos cristianos, debemos parecernos a Cristo. Estos hombres se parecían a Cristo. ¿Por qué? Cristo pasaba mucho tiempo orando y pasaba tiempo ayunando. En eso pasaba Cristo mucho tiempo. Pasaba tiempo orando y pasaba tiempo ayunando. Cristo pasaba mucho tiempo en los asuntos espirituales. En eso pasaba Cristo mucho tiempo. Y como decían los puritanos, nunca desasociemos a Dios de nada. Como alguien decía, no sé si todo esto que nos ha venido, esta pandemia, es para que al estar muchos de nosotros más tiempo en casa de lo normal, saquemos tiempo para reconsiderar nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios, como dice nuestro título. Para que nosotros repasemos y analicemos cómo estamos nosotros en nuestra comunión con Él. Hay otros que probablemente se han olvidado tanto de Dios que ya Dios no está ni siquiera en sus agendas, ni en sus ocupaciones. Esta pandemia puede ser un buen bálsamo para nosotros si Dios ahora nos está llamando a que pasemos mucho tiempo con Él. Repito, esta pandemia puede ser un buen bálsamo si Dios nos está llamando a que pasemos más tiempo con Él. Que Dios nos ayude a que podamos ser hombres que pasemos más tiempo de oración con Él. El ayuno indica tiempos de apartarse, tiempos de oración. No es apartarse porque sí, sino apartarse para estar en comunión con Dios con propósitos. Así estaban estos hombres en Hechos 13. Probablemente ellos estaban ayunando
porque sintieron la necesidad de buscar a Dios de una forma especial, como dice un comentarista. Sigue diciendo un comentarista, y leo literalmente: juzgando por el llamado descrito en el texto, es posible que hayan buscado a Dios sobre la necesidad de difundir el evangelio a toda la tierra. Esta es la manera en cómo Dios se mueve, usando a las personas que tienen en sus corazones orar, el estar en comunión con Dios. Así es que Dios obra. Dios trata con aquellos que tienen comunión con Él. Y ese es el resultado de estar en comunión con Dios. ¿Saben qué, hermanos? Que Dios se comunica con nosotros. El resultado de pasar tiempo en comunión con Dios es que Él se comunica con nosotros. Yo mencionaba al inicio que ya se escuchan planes de reactivar la economía. A nivel eclesiástico, es en comunión con Dios que Él se va a comunicar con la iglesia también, para de qué forma va a reactivarse todo. Y así mismo será para todo asunto secular. Así mismo será. A nivel personal y familiar, yo quiero hacer varias preguntas. Cuando todo esto pase, ¿cuáles son tus planes? ¿Cómo empezarás algunas cosas que tenías en carpeta? ¿Cómo vas a empezar? Al pasar esto, que se te ocurrió algunas cosas que no habías pensado, que ahora quieres considerar, ¿cómo vas a actuar? ¿Cuáles son los primeros pasos a dar al reanudar proyectos que se han detenido? ¿Cómo lo vas a hacer? La pregunta que brota a raíz de nuestro texto es: ¿cómo esperamos que Dios se comunique con nosotros si nosotros no estamos pasando tiempo con Él? ¿Cómo yo espero que Dios, al yo tener todos esos planes, se comunique conmigo, me guíe, me hable, si yo no estoy pasando tiempo con Él? Estos hombres estaban pasando tiempo con Dios, en comunión con Dios, y Dios se comunicó con ellos, guiándolos, dándole directrices. Hoy más que nunca, sé sacerdote bíblico en tu casa donde Dios te ha puesto. Ocúpate en el lugar donde Dios te ha puesto. Sé un sacerdote bíblico en tu casa. Pasa tiempo de oración. Pasemos tiempo de oración con nuestra familia. Mantengámonos en comunión con Dios, porque de esa manera es que Dios se va a comunicar con nosotros. Cuando nosotros estemos en comunión con Él y estemos actuando como un sacerdote bíblico en nuestro hogar, es de esa manera que Dios se ha de comunicar con nosotros. ¿Qué piensas de alguien que tiene relación con otro y nunca hablan? Pasemos tiempo con Dios. Eso muestra que tenemos una relación con Él. Salmo 25, quisiera que vayamos allá. Vamos a ver allí cómo se describe la comunión con Dios. Dice allí: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Miren, hermano, en momentos como estos, de turbación, de confusión, momentos como estos hacen que decisiones que tengamos que tomar deban ser bien analizadas. Yo siempre digo que mientras más edad tenemos, más avanzado estamos en años, en edad que tenemos, menos errores podemos cometer. Porque no tenemos tanto tiempo para resarcir un mal que hemos cometido. Cuando yo tenía 18 años, 20 años, yo podía cometer un mal y en un año, 2 años, 3 años, se podría resarcir eso. Ahora que ya tengo 37, no tengo tanto chance de pensar mal contando con que puedo resarcir mis errores. En momentos de turbación, de confusión, momentos como estos, nosotros podemos o debemos tomar decisiones bien analizadas antes de tomarlas. ¿Y por qué? Porque en circunstancias como esta muchas veces hacen que nosotros no pensemos bien. Pero si estamos en comunión con Dios, podemos tener la mayor bendición que necesitamos. ¿Cuál es? Que Dios se comunique con nosotros y que Él nos instruya.
Esa es la mayor bendición que podemos tener. ¿Qué mayor bendición que esta? El que Dios se comunique con nosotros. Que esto habla de una relación, habla de intimidad, habla de un círculo íntimo. Cristo nos abrió la puerta para que podamos tener una relación cercana con Dios. No desaprovechemos esa comunión, hermanos. Es así como Él se habrá de comunicar con nosotros, nuestro Padre, a través de su palabra revelada, a través de la predicación. Que no solo en esta situación, sino que en toda situación en la que nos encontremos, sea en medio de pandemia o sea en tiempos de calma, que no varíe en nuestras casas nuestra comunión con Dios. Y si ha de variar, que sea para tener más íntima comunión. Que no varíe nuestra comunión con Dios. Como dice un comentarista, la intimidad con Dios, la comunión con Él, es recompensada con susurros del cielo. Repito, la intimidad con Dios, la comunión con Él, es recompensada con susurros del cielo. ¿Qué mayor bendición que esta nosotros necesitamos? Que Dios nos hable, que Dios se comunique con nosotros, que Él nos dé sus directrices, sus mandatos, al nosotros tener comunión con Él. No hay mayor bendición que esta. Recibir susurros de Dios, no hay mayor bendición que esta, hermanos. Eso nos permite incluso a nosotros dar pasos firmes y seguros, porque Dios se ha comunicado con nosotros, al nosotros tener comunión con Él. ¿Qué más podemos ver en nuestro texto también? Aparte de decir que la comunión con Dios debe ser la prioridad en la iglesia y en cada hogar cristiano. Aparte de esto, ¿qué más nos dice nuestro texto? Esto nos lleva a nuestro segundo punto. En comunión con Dios, nos encomendamos a Él para su ayuda divina. Y quiero que inmediatamente vayamos al verso 2 y verso 3 de Hechos 13, para que leamos allí. Hechos 13. Dice allí, ministrando estos al Señor, de quienes se está hablando más arriba, en la iglesia de Antioquía, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. En el contexto de estar en comunión con Dios, fue que Dios se comunicó con ellos. Pero estos hombres nos modelan una vez más. Recuerden, en la Biblia hay mandatos, hay principios, hay ordenanzas y hay modelos también. Estos hombres nos modelan una vez más qué tanto era su prioridad estar en comunión con Dios. Nosotros tenemos un problema, hermanos. ¿Saben cuál es? Es que a veces, por no querer caer en fanatismo, nos vamos a los otros extremos. Tenemos ese bendito problema. O no un bendito, sino un mal problema. Por no querer en fanatismo, nos vamos a otros extremos. Dice aquí que estos hombres, después de Dios comunicarse con ellos y recibir instrucciones, no actuaron por impulsos. No hicieron eso. No pusieron todo a un lado, tampoco hicieron eso. No se sintieron ya realizados porque ya Dios les había hablado y fueron fanáticos, tampoco hicieron eso del otro lado. Hicieron lo que sabían que debían hacer, lo que se supone que tú y yo debemos hacer antes de emprender algo, antes de dar pasos. Ya oré, ya tuve un tiempo de ayuno, recibí la instrucción, vuelvo y oro y tengo otro tiempo de ayuno. Dice el verso 3. Entonces, ellos, recuerden hermanos, ellos se estaban ayunando, Dios les da instrucciones. ¿Qué hacen? No se van como fanáticos de una vez, sino ¿qué hacen? Verso 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Fueron enviados estos hombres antes de ser despedidos con ayuno y oración. Todo este trabajo requería de una dependencia total de Dios. Y como era así, ellos mostraron esa dependencia. Ellos mostraron esa dependencia. Esta es la segunda vez que se menciona en solo 3 versículos una acción repetitiva. Recuerden, todo lo que se repite en tan pocos versos como esto es porque el texto nos está indicando algo. Y esto es la segunda vez que se menciona en solo 3 versos una acción repetitiva. Y aquí, ¿qué hicieron estos hombres al recibir las instrucciones? Una vez más ayunaron. Implícitamente, una vez más buscaron a Dios en oración. Nueva vez oraron. Nueva vez oraron. Y con esto nos modelan la importancia de estar en comunión con Dios.
¿Y qué tanto implica la oración en eso? Nada es tan pequeño, hermanos, que no requiera del apoyo divino. Y nosotros hemos fallado tanto en esto, hermanos, penosamente. A veces vamos a hacer algo y lo último que hacemos es orar. En vez de haber empezado orando, penosamente, wow, nosotros hasta viendo tantos modelos y aún así cometemos esta falta, hermanos, esta gravísima falta. Esta iglesia de Antioquía se destaca como una iglesia espiritual y piadosa. Estos líderes que están allí, eso es lo que nos presenta en Hechos 13. Y parte de la característica de ellos eran eso, que ellos no consideraban ningún asunto pequeño. Ellos no consideraban ningún asunto como que no requería el ayudo divino. Que así mismo lo consideremos nosotros, hermanos. En ocasiones nosotros hemos podido decir o escuchar a otros, no, yo voy a morir haciendo lo que manda el librito. Y a veces eso lo usamos para muchos asuntos seculares. No. El librito dice tal cosa, eso es lo que hay que hacer. ¿Saben qué, hermano? Nuestro librito, nuestro modelo bíblico que vemos ahí, nuestra guía nos manda que no hagamos ningún asunto sin llevarlo a Dios. Nuestro libro es este. Y nos dice que no hagamos ningún asunto sin llevarlo a Dios, sin ponerlo en manos del Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos dado pasos así? Y esto pudiera hablar de nosotros incluso de que nuestra comunión con Dios necesite ser más bíblica. Estos hermanos actuaban bíblicamente. Probablemente tú y yo necesitamos en nuestra comunión con Dios ser más bíblicos. Porque pudiera estar apuntando esto incluso a una comunión defectuosa que requiera ser restaurada. Y tal vez para esto Dios trae situaciones como estas, para que nosotros reconsideremos nuestra comunión con Él. No hay asunto tan secular, tan pequeño que no necesite del ayudo divino. Es teniendo comunión con Dios que Él habla, es teniendo comunión con Dios que Él nos respalda. Eso es lo que vemos allí en Hechos 13. Él habló en el contexto de comunión. Él respaldó en el contexto de comunión. Hermano, es poco a poco que un barco que no está amarrado al muelle, que no está anclado en el fondo, se va alejando. Es poco a poco. Es empezando poco a poco a no llevar todo asunto delante de Dios que nosotros nos podemos ir alejando. Es empezando poco a poco. Que nunca dejemos de tener necesidad de llevar todo a Dios. Estar en comunión con Dios es llevar todo a Dios, todo asunto a Dios. Es decirle a Él que en todo necesitamos su amparo divino. Recuerden, hermanos, parecernos a Cristo es hacer lo que Cristo hacía. Vivir como Cristo vivía. Y hoy en día muchos decimos que somos cristianos, pero muchas veces no practicamos lo que Cristo practicaba. Cristo pasaba tiempo orando, tiempo ayunando. La iglesia bíblica también. Por eso los líderes de la iglesia de Antioquía hacían lo que Cristo hacía. Esto era lo que la iglesia practicaba. Nosotros no somos perfectos, pero ¿sabes qué? Contamos con el ayudador divino. Contamos con el ayudador divino, el cual nos puede ayudar a nosotros a restaurar esa comunión, para que nosotros podamos ir más delante de Dios. Y si alguien está mirando aquí, que probablemente esté distante de Dios, porque solo Él, podemos tener comunión con Él, solo en Cristo. Si alguien está mirando aquí, y probablemente sienta que está distante de Dios, porque no tiene a Cristo, esa es su realidad. Hoy tú puedes venir a Él, en arrepentimiento y fe, y puedes disfrutar de una comunión íntima con Dios, si vienes a Cristo. Que Dios nos siga bendiciendo. Vamos a orar para que el Señor haga prosperar su palabra en nuestros corazones. Oramos. Dios y Padre, nosotros ahora invocamos tu nombre en oración. Nos hemos expuesto a tu palabra, Hechos capítulo 13, verso 1 al verso 3. Hemos visto allí modelos de hombres espirituales y piadosos que estaban, oh Señor, ocupados donde tú los habías llamado. Y estaban, oh Señor, en comunión contigo. En base a eso tú les hablaste.
Y en base a eso, Señor, una vez más ellos volvieron a estar en comunión contigo, hablándonos a nosotros, Señor, de la prioridad que era para ellos. Oh Señor, que así para nosotros sea una prioridad estar en comunión contigo. Y una vez más vamos ante ti pidiendo que tú nos perdones. Porque probablemente muchas veces nosotros no hemos actuado como esta iglesia descrita aquí en Antioquía, como hacían estos líderes. Perdónanos, Señor. Muéstranos a través de tu Espíritu Santo la necesidad que tenemos de tener comunión contigo y la bendición que recibimos, oh Señor, al saber que a través de esto podemos tener tu ayuda divina y tu guía, oh Señor, en toda situación. Qué mejor bendición para nosotros que escuchar los susurros divinos guiándonos, oh Señor, en todo. Danos el que veamos esto como algo, oh Señor, necesario para nuestras almas. Sé también, oh Dios, con todos los que no te conocen, que hoy sea su día de salvación y puedan disfrutar así de una verdadera comunión contigo por toda la eternidad. En Cristo hemos orado. Amén. Que Dios nos siga bendiciendo, amados hermanos, y gracias por estar con nosotros y acompañarnos.